otros ciclos como de narratología, italianística, corrección y gramática. Así que bueno, la actividad de nuestra unidad es muy intensa, están invitados a todo lo que se haga, y bueno, dejamos abierto este ciclo que va a ser muy productivo y sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo, porque tiene una fuerte conexión con, bueno, la realidad que nos toca, ¿no? En todo sentido. Bueno, lo dejo. Muchas gracias y los dejo en manos de Marcela. Bueno, muchas gracias, Claudia, por estar aquí, por estar siempre presente en todas las actividades que organizamos desde la escuela. Y bueno, quería un poco explicarles brevemente cuál ha sido la idea fundadora de este ciclo y quiénes han ido colaborando e interviniendo en su realización. Como ya les adelanté en la convocatoria al ciclo, partimos de la relevancia y de la pertinencia de las actividades artísticas para establecer vías de comunicación y abrir espacios de integración social, debido a la forma en que afianza y amplía la democracia cultural a partir de acciones descentralizadas, participativas y también identificatorias de las particularidades de cada comunidad, ¿no? El arte comunitario despliega su fuerza para generar lazos sociales, así también como para ampliar y para transformar los espacios públicos, como bien podrán apreciar en las experiencias que vamos a compartir con ustedes en los diálogos con Cecilia Noriega, con Folco y con Leandro Barrabino de este panel. De esta manera, las autorías colectivas y el despliegue del potencial creativo de los miembros mancomunados y de los diversos colectivos barriales y urbanos han avanzado más allá del arte público y se han asociado a prácticas colaborativas que persiguen logros estéticos y políticos que siempre se enriquecen mutuamente, ¿no? No se trata entonces de impulsar ninguna expresión individual de los artistas, sino de promover acciones que produzcan efectos de sentido duraderos en el campo comunitario, de configurar otros modos de trabajar la sensibilidad y las matrices perceptivas, de promover narrativas identitarias, de afianzar las construcciones colectivas, de reivindicar los sitios específicos y de construir lenguajes a partir de las vivencias comunes. De esta manera, los actos de construcción comunitaria de formas de expresión o de representación o símbolos identitarios revisten no solo un valor estético, sino que cambian las matrices perceptivas, elaboran los conflictos entre los propios habitantes, desarrollan lazos sociales y habilitan experiencias de participación y acción. En estos tiempos pandémicos que requieren aislamientos preventivos, nos vemos entonces obligados a repensar estas cuestiones en la búsqueda de nuevos modos de confrontar no solo la crisis sanitaria y económica, sino también el impacto social y emocional del COVID, ¿no?, en todas nuestras comunidades, apelando una vez más al poder de la resistencia y a la capacidad del arte de establecer redes y lazos de contención social. Entonces, ¿cómo empezó? ¿Cuál es la historia de estos diálogos y de estas alianzas? Bueno, un grupo de profesores de diferentes áreas disciplinares, de filosofía, de letras, de teatro, entre quienes estamos los investigadores del proyecto Escrituras Fronterizas de la Literatura Argentina, del Instituto de Investigación de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de aquí de la USAL, comenzamos a interesarnos y a colaborar con las propuestas de arte comunitario que se iban desarrollando en el barrio Itatí de Quilmes, en cuya organización y realización intervino Leandro Barrabino, junto a otros efectores de la Municipalidad de Quilmes, y un grupo de artistas que la verdad pusieron talento, tiempo, esfuerzo para llevar a cabo, ¿no?, estas actividades.
De este diálogo surgió la idea de fundar una asociación civil para la integración social y urbana, que está precedida por Leandro, y en la que Alejandra González, quien va a coordinar todo este panel conmigo, es su secretaria y yo la vice. Sabemos que, dadas las circunstancias, el proyecto que emprendimos es bastante ambicioso, pero creemos que también es posible, ¿no?, si trabajamos todos juntos en ello. Tiene la aspiración, vamos a ver cómo nos va, pero tiene la aspiración de desembocar en la fundación de una escuela de artes y oficios comunitarios, con especial énfasis en la intervención de espacios públicos que permita justamente la integración social de los habitantes del barrio de Itatí. Empezamos organizando, apoyando y difundiendo actividades que luego Leandro les va a explicar con más detalle, siempre en diálogo y aprendizaje mutuo con otros emprendimientos semejantes, ¿no? No solo de acá de la Argentina, sino de Latinoamérica y recientemente de Europa. En ese sentido, Leandro participó en el Foro Internacional de Intervenciones Urbanas, que se realizó en Lima, en Perú, en 2019, y el año pasado nos presentamos a la convocatoria abierta por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, de acá de Argentina, y el Centro Universitario de Baviera para América Latina, BAILAT, de Alemania. El proyecto que presentamos, Culturas de Resiliencia, Enfoques Transatlánticos, es una propuesta conjunta con los colegas del Instituto de Estudios de España, Portugal y América Latina, ISLA, que están dirigidos por el doctor Víctor Ferretti de la Universidad de Augsburgo. Con el subsidio que obtuvimos en esta presentación, pretendemos realizar un intercambio entre el proyecto Cosmópolis de Augsburgo, que luego Beatriz Carbone, que es investigadora del ISLA, nos va a exponer en el encuentro de agosto de este ciclo. Un diálogo entonces entre este Cosmópolis y nuestro proyecto de arte e integración social en Itatí, que van a conocer mejor hoy, ¿no?, entre hoy y la vez que venga. Bueno, no quiero dejar de agradecer la participación y el apoyo de las autoridades y de los docentes de la Maestría en Estéticas Latinoamericanas Contemporáneas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, no me quiero extender mucho, así que cierro esta brevísima presentación comentándoles que en principio, porque luego aparecen otras cosas, pero en principio los objetivos que perseguíamos con este ciclo es, por una parte, reflexionar sobre las herramientas y estrategias que ofrece el arte para hacer frente al aislamiento propio de la crisis pandémica, y fomentar la integración social un tanto herida, ¿no?, por el distanciamiento obligatorio. También discutir concepciones y prácticas puestas en marcha en diferentes ámbitos sociales y geográficos, compartiendo experiencias concretas desde los diferentes proyectos, ¿no?, que integra cada participante, y explorar ciertas aristas posibles e idear nuevas estrategias para acciones futuras, ¿no? Por lo tanto, no será un ciclo de exposiciones magistrales, sino fundamentalmente de diálogo e intercambio de experiencias. Por eso, bueno, empezamos entonces con el primero de esos diálogos entre Alejandra González y Cecilia Noriega, y luego vamos a continuar con Leandro y Folco, y finalmente les adelanto que vamos a dejar un espacio de unos 15 minutos, si podemos, y tal vez más, para preguntas y comentarios con todos los que participan de este encuentro. Así que bueno, Alejandra y Cecilia, cuando quieran. Gracias. Buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar a Cecilia Noriega, poeta, profesora de letras y magíster en la maestría de Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad de Avellaneda.
compartido mucho tiempo en ese trayecto, y ella es nuestra primera magíster en esa maestría, y Cecilia es poeta, tiene una enorme cantidad de premios recibidos en función de su labor poética, el premio de la Academia Argentina de Letras, el premio presentación de Nicolás Cócaro, la primera mención en el poema ilustrado de la Fundación del Libro, mención de honor en el certamen Poesía Mística, y muchos otros más que no menciono, pero aquí básicamente, además de como poeta, que eso es una condición que no se pierde, la invitamos a Cecilia para que nos comentara, a través de toda su amplísima trayectoria docente, que se inicia en Formosa y que culmina aquí en la Universidad de Avellaneda, para que comentara algunas de este pasaje por los lenguajes de las artes, especialmente lo que tiene que ver con la escritura, con la lectura, ¿no? Con las poéticas de la vida cotidiana, digamos así, y de qué modo esto le permitió en su experiencia ampliar esos espacios públicos de comunicación y hacer del discurso realmente un lazo social que permitiera cierta integración en épocas más críticas como las que estamos viviendo, o en otras más venturosas, ¿no? Pero cuando conversábamos con Cecilia sobre qué podía plantear, decíamos, bueno, hacer un lazo entre esas primeras experiencias, cuando ella todavía era una profesora joven y estaba inaugurando todo esto, y ahora, con ya varios años de conocimiento y de praxis docente, de qué modo seguís viendo, Ceci, esas potencialidades de la escritura y de la lectura para hacer lazo entre nosotros. Dale, bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada agradecerle a Alejandra y a Marcela la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bueno, perfecto. Un poco cuando Alejandra me invitó al panel y me dijo el tema y un poco el contexto de toda la formación de lo que están haciendo tan valioso ustedes, empecé a pensar, a hacer un lazo entre mi experiencia a los 30 años más o menos, allá por fin de los 80, principios de los 90, en Resistencia, Chaco. Yo viví 11 años en Resistencia y también en el campo, muy cerquita de Formosa. Terminé mi carrera en letras en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, y empecé a trabajar en extensión universitaria de la universidad, coordinando toda la parte de letras de un centro cultural en el medio de Resistencia que se llamó Centro Cultural Nordeste. Allí empezamos a trabajar algunas cuestiones de talleres, sobre todo talleres de escritura y de lectura, de escritura de poesía muy breve y de cuentos brevísimos, así lo llamamos nosotros, cuentos de un párrafo, de 2 párrafos, en diferentes modalidades o formatos de talleres. El más interesante y el que trabajaba específicamente arte, integración e inclusión social fue el que hicimos itinerante en las escuelas secundarias del Gran Resistencia, escuelas, digamos, muy carenciadas, escuelas del Estado, algunas escuelas bilingües tobas, donde hicimos linda experiencia también. Íbamos 2 meses de taller en cada escuela. Al principio, digamos, iba yo solita con mi bicicleta y un equipo de música a trabajar con los pibes y las pibas en la escuela, y después, por suerte, nos fue tan bien que empecé a formar un grupito de estudiantes avanzados de letras y de gente de la universidad para que me ayudara a extender los talleres. Y allí, con técnicas sencillas pero muy eficaces desde siempre,
empezamos a trabajar esto de explorar la escritura en ese momento. Y lo quería unir con la experiencia de hoy en día. Yo en la UNDAV ahora estoy dando una materia que se llama Historia del Arte a Cielo Abierto, para tercer o cuarto año de Gestión Cultural y de Cine, de la carrera de cine, y ahí también hago un trabajo de el tema de artes, a casi lenguajes artísticos diversos, estética, y integración y de escritura de ensayo literario con los pibes y las pibas que cursan, y de visitas, de 5 o 6 visitas a museos y centros culturales de la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces hacemos alguna visita a algún centro cultural de Avellaneda. Y lo que, digamos, me di cuenta, pasaron 3 décadas, pasaron 30 años, yo tengo 62 ahora, y me di cuenta que aquello que eso es lo que veníamos charlando con Alejandra, aquello que yo hacía tan intuitivamente en el viaje de mi formación, tanto como de escritora como de docente, lo que fui haciendo fue encontrando aquellos teóricos que me daban como pistas, como un plafón para trabajar esos talleres y esa integración y esa búsqueda de la propia voz. ¿Ya? Cualquiera de los otros Cecilia, lenguajes, de la propia voz. Sí. Cecilia, retoma un poquito porque se interrumpió por un instante. Retoma Perfecto. Un poquito las 2 o Perfecto. 3 líneas anteriores. Dale. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ahora perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que me pareció es unir esas dos experiencias con un intervalo de 30 años de experiencia docente, y de cómo fui encontrando teóricos que me iban dando el plafón para trabajar y para entender mejor tanto mi viaje personal en la literatura como la integración, digamos, de las voces. ¿Se escucha bien? Sí, perdón, es algún micrófono que está abierto. Sí, ok. Ya lo silencié. Buenísimo. Y encontrar esos teóricos. Por ejemplo, digamos, nosotros trabajábamos con pibes y pibas en ese momento en Resistencia, Chaco, que no estaban en secundario, muchas veces en primer año, segundo, pero trabajábamos también con todos los años de la secundaria, que ni soñaban con ir a la universidad, y Resistencia, tanto como Corrientes, son sedes de la UNE, de la Universidad Nacional del Nordeste, universidades públicas, gratuitas, que son de la gente, que deben ser del pueblo. Y entonces también el trabajo de esa búsqueda de arte, de integración y de encontrar la propia voz, también era una pata territorial, digamos, que en ese momento yo no la entendía de esa manera, porque no lo sabía, una pata territorial de la universidad abierta para la gente, decirles, bueno, ustedes en las universidades gratuitas pueden estudiar, pueden ir formándose y tener más herramientas justamente en el ámbito del arte para tener también otras expansiones en su propia voz poética, en fotografía, en cine, en artes plásticas, en escultura, en danza, en lo que sea. Es decir, que para nosotros era muy importante también que ellos enlazaran, que ese trabajo intuitivo, expresivo, que se volvía despacito como una red comunitaria, también podía estar unida de manera muy efectiva con la universidad, que para ellos era un sueño inalcanzable. Muchas veces no había nadie de sus familias que había ido a la universidad. Hoy en día,
en la UNDAV, nosotros tenemos la mayoría de nuestros pibes, primera generación de universitarios, con lo cual también trabajamos muy a fondo esto. Y encontré a lo largo de la vida y en la maestría, eso me dio, la maestría en estéticas de la UNDAV es fantástica, y me dio tantas herramientas hermosas para pensar, Ale. Y entonces ahí yo encontré una ligazón entre el pensamiento de Jacques Rancière, por una parte, tanto con El maestro ignorante como con El reparto de lo sensible, con Paulo Freire, en el sentido de, digamos, enseñar y aprender, que son dos caras de la misma moneda, como leer y escribir, digamos, son procesos complementarios, inversos, digamos, que no existen uno sin el otro. Eh, Enseñar y aprender para la emancipación, para la autonomía. Es decir, para encontrar las propias voces expresivas de uno, el propio gesto político de uno en el arte, enlazado con el resto, porque el trabajo de taller siempre es un trabajo que hace una comunidad, una pequeña comunidad. Entonces, me parecía como muy interesante enlazar las dos cosas, aquello tan intuitivo de tirarle disparadores a los pibes, difundir los grandes escritores y escritoras digamos, que estaban en mi ADN, ir también explorando aquellos escritores y escritoras, tanto del Chaco, de Corrientes, de Formosa, de Misiones, que nosotros los teníamos muy a mano, y teníamos un taller de poesía los sábados, que venían todos los pibes que habíamos conocido en los talleres, más de vez en cuando estos escritores a ser entrevistados, a trabajar con ellos, a tirarles data de cómo trabajar, de cómo explorarse, ¿no es cierto? Y de alguna forma yo hago medio lo mismo en Historia del Arte a Cielo Abierto, porque los pibes y las pibas de esta comunidad de ahora tienen que registrar sus visitas, tienen que hacer una aplicación muy vivencial de los teóricos bien difíciles que vemos en estética, y me doy cuenta que las dos están como las dos experiencias están muy entrelazadas. Se ve que fue lo que a mí me motivó a lo largo de la vida y lo que me sigue motivando para enseñar, ¿no es cierto? Para enseñar y para aprender. Así que en ese sentido, Ale, era que yo quería Sí, como como una primera respuesta, ¿no? A claro. esa ligazón. A mí me parece tan importante, y esto lo hemos charlado con Cecilia y también con Marcela, con muchos de nosotros, me parece tan importante en estos momentos en que el espacio público está atravesado por los medios de comunicación masivos que bastardean de este modo la palabra, ¿no? Esta especie de habladuría constante, lo digo así un poco a lo heideggeriano, este bla bla constante, atravesado por falsas noticias y por una manipulación de los estados anímicos en tiempos críticos como estos. Me parece que recuperar el valor de la palabra como lazo social, no como ruptura, no como insulto, golpe o maniobra destinada a modelar la posición del otro, sino verdaderamente como un espacio de debate, dialógico. Solo se puede hacer si se recupera, ¿no?, el valor primigenio de esa palabra, y eso se recupera desde nuestras poéticas, ¿no? Digo, poetas, ensayistas, escritores, ¿no?, que nos vuelven a dar algo de esa palabra fundadora de un espacio subjetivo desde el cual se puede hacer lazo con los otros, ¿no? De ahí me parece que el valor político, digo, de político en el sentido de la polis, el valor ciudadano, ¿no?,
y la potencia de construir lazo de una tarea como la que vos comentás, ¿no, Ceci? Sí, totalmente. Fíjate que en esto de que somos seres dialógicos, que también es un concepto fundamental de Freire, de Paulo Freire, y también de Rancière, por supuesto, pero muy desarrollado por Paulo Freire, es que nosotros como seres dialógicos, como seres conscientes de que estamos inacabados y de que en ese diálogo nosotros nos compartimos, nos trascendemos, nos unimos. En ese concepto, en el taller, en el taller de las palabras, en el taller de las poesías, de los pequeños cuentos, de las narrativas, de los ensayos, como hacemos con los pibes en la UNDAV, lo que se está haciendo es un enorme tejido, y ese tejido que es espiritual, que es absolutamente inasible, por supuesto, pero que es muy importante para la vida de todos nosotros, es el que hace la contrahegemonía, digamos, ¿no? Ese es el que hace la resistencia para los discursos chatos, llenos de odio, o llenos de rencor, o de enfrentamiento que tienen los medios, o llenos de miedo, de terror, ¿no? Estas construcciones dialógicas que se hacen, en donde yo me pienso, porque estoy haciendo algo que me lleva a mis adentros, porque cuando estoy haciendo cualquier cosa artística yo me sumerjo, me conecta con los otros, con el otro, con la otra, con el otro, desde un lugar absolutamente político, pero absolutamente espiritual. Y en ese sentido, digamos, nada, me hace acordar, por supuesto, a Nietzsche, me hace acordar a Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, que lo retoma Nietzsche. Es decir, cuando Nietzsche decía, ¿qué es lo único que tendríamos que enseñar para una cultura espiritual? Bueno, a mirar, a leer, a escuchar, a decir. Y eso es lo que se hace en estos talleres, y de ahí es la integración, es ese tejido. Yo, años después que hice aquellos talleres del 89 y del 90, en letras recibíamos en la universidad a pibes que habían ido a esos talleres, y pibes que, digamos, habían descubierto el poder de la palabra, habían descubierto su propio poder de la palabra en esos talleres, y eso era tremendamente emocionante. Y pasa lo mismo hoy en día, digamos, el que descubre su potencia creativa, y la expone a la comunidad y hace un lazo con esa comunidad, ya está de alguna manera inserto en los vaivenes culturales, pero de la mejor calidad, y de el amor, digamos, del amor por el otro, por los otros, por las otras, por el otro, porque la verdad es que es eso, cuando uno está compartiendo lo que uno hace artísticamente, lo que se forma es eso, es un lazo de amor, ¿no es cierto? Con lo cual, y eso lo encontrás en estos teóricos tan importantes, los encontrás en otros. Yo le contaba a Alejandra que había vuelto a hojear el libro de Stephen Nachmanovich, Free Play, El poder de la improvisación, que es un libro hermoso de un violinista docente que está explorando qué es la creatividad, ¿no es cierto?, qué son esos procesos, cómo hacer para que los pibes y las pibas jovencitos, adolescentes, en ese caso mío, y hoy en día más grandes, puedan tirar de ese hilo que tienen dentro y sacar, ¿no es cierto?, sacar y dar muestras de eso, y sentirse que van a tener un camino de vida también allí, ¿no es cierto? Un camino de vida, y a veces
un camino, digamos, laboral, ¿no? A veces un camino laboral que realmente hoy en día digamos, el pibe, la piba creativo que encuentra que puede sustentarse laboralmente en su comunidad, en su pueblito, en su barrio, con eso que hace, bueno, es una felicidad muy grande, ¿no es cierto? Eso es lo que buscábamos y eso es lo que busco, lo que sigo buscando, ¿no es cierto? Me parece, Ceci, que podríamos rescatar una palabra de nuestra tradición estética que es taller. Taller Sí, es un término que aparece muy trabajado en Juan Luis Guerrero. Juan Luis Guerrero fue uno de los primeros maestros de estética, el primer gran maestro de la estética argentina, allá por el Congreso del 49, él plantea muy heideggeriano él, pero bien vinculado a una estética nacional, digamos, y él recupera ese término de estética en un libro suyo que se llama Escenas de la vida estética, y dice: el taller es el lugar donde se forja el oficio de mano y las matrices con las cuales se articula un lenguaje. El taller es un lugar donde se obra, ¿no? Se obra en el sentido de que se es un operario de la palabra, un artesano de la lengua, ¿no? Un artesano de los lenguajes artísticos diversos. Y así, justamente toma esa idea del taller. ¿Ya? ¿Hola? sí, ¿Hola? ¿Hola? ¿Se Estabas escucha? un poco ¿Sí? entrecortada, Alejandra. Sí, 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 me di la última cuenta. parte retomate. Sí, esta idea de taller que me parece que tiene mucho que ver con lo que vos decías, Ceci, que implica un espacio en donde hay instrumentos diversos, trabajos en distintos estados de evolución, inconclusos, a medio terminar, que se van imbricando en la búsqueda y en la invención de un lenguaje. Este punto de un lugar donde se inventa y no donde se aprende algo ya prefijado, y que tiene que ver con los oficios de mano y con los lenguajes de las artes, me parece que se conjunta en esta idea de taller, ¿verdad? Totalmente. El taller de artes y oficios, eso que ustedes quieren hacer, digamos. El taller de artes y oficios es eso. Fíjate que yo muchísimas veces en aquellos talleres que hacía de jovencita en Resistencia, yo me tiraba al piso con los pibes y escribía, porque yo también estaba descubriendo mi propia creatividad y mi voz, porque el paso por las carreras de letras es muy inhibitorio de la voz, Claro, es muy inhibitorio, muy represor. Entonces, todos los que hemos pasado por las carreras de letras y que queríamos ser escritores, escritoras, nos hemos sentido muy inhibidos, y más en esa época, post dictadura, digamos, de resistencia, tenía profesores desaparecidos, tenía alumnos desaparecidos, digamos, era un momento en que nosotros estábamos, digamos, gritando de alguna forma que necesitábamos ensayar en esos talleres nuestras propias voces. Y eso sigue siendo igual, digamos, el taller, como dice también Rancière, ¿no? En el reparto de lo sensible, es en el trabajo en que las artes tienen una revalorización. De alguna manera me hizo acordar cuando estaba pensando en esa idea de Rancière, de que es el artista trabajador, el artista obrero, me hizo pensar en Neruda, en Pablo Neruda cuando dio en 1971, cuando gana el Nobel, él da un discurso muy lindo donde dice que los poetas son los panaderos, son iguales que los panaderos, que el poeta que a conciencia, el poeta, el escritor, el artista que a conciencia está haciendo su trabajo en su taller o en el taller que está compartiendo con los otros, está haciendo el pan de cada día, ¿no es claro. cierto? El pan de cada día. Una El pan de idea nuestra lengua. hermosa.
hermosa, que por supuesto Neruda la dice hermosamente, bellamente, pero es eso, ¿no es cierto? Y el reparto de lo sensible es eso, que las academias, los grandes museos, que tienen absoluta importancia en las comunidades también, pero que digamos que se diluyan de alguna manera, se expandan en los centros culturales de barrio, digamos, en las escuelas, en los talleres de oficios, en las escuelas, es allí que se expandan, ¿no? Y de vez en cuando, sí, por supuesto, ir a hacer la visita, ir a hacer el registro, porque allí están los grandes de siempre, pero en los barrios también están los grandes de siempre, Claro. ¿no? Me parece En los sumamente barrios están los grandes. Me parece muy importante esto que decís, Ceci, en relación a este trabajo que hay entre el taller que produce todo este pan de la palabra, digamos, estos panaderos que hacen el pan nuestro de la palabra, y ese reciclaje que se da entre el poeta y el refranero popular, las leyendas, los mitos, estas formas, el cancionero, El ¿no? cancionero. La música popular, que hace todo un vínculo que se forja en estos talleres, donde la palabra así adquiere otra vez su valía, porque, bueno, se gastan las palabras de la tribu, hay que reavivarlas, ¿no? Con un trabajo experimental también. Por eso no es lo popular como lo masivo, sino lo popular como el lugar desde el cual se pueden generar espacios de experimentación para que precisamente se dé esa expansión que vos estás diciendo, ¿no? Ese Exacto. proceso me parece que es sumamente interesante en los lenguajes de todas las artes, ¿no? La experimentación por un lado y por el otro ese arraigo en la memoria de los saberes populares, ancestrales, ¿no? Que están allí muchas veces fuera de los ámbitos académicos, ¿no? Y que podríamos recuperar en estas perspectivas, ¿no? Así es. Ni más ni menos. Fíjate que hoy en día en las letras de las cumbias, en el rap, digamos, los pibes y las pibas están expresándose muchas veces con unas poéticas muy hermosas, muy bellas, muy bien elaboradas, y que muchas veces son el germen de obras que con el tiempo cobran un peso muy, 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 muy valioso para la cultura, muy valioso, ¿no es cierto? Que son el germen y que después cobran peso a lo largo del tiempo. Y esto es lo que se descubre en los talleres. En los talleres las personas descubrimos estas cosas, ¿no? Por eso el valor del taller. No hay que olvidarse que el taller es el germen de la educación en la Edad Media, ¿no es cierto? Es así. Y el oficio del que hace la cerámica, del que hace la poesía, del que hace la canción, del que hace el video arte o el video chiquitito, el que hace la pequeña escultura, el que hace sus cuadros o sus murales, el grupo, el equipo que hace los murales, digamos, no nace en otro lado que no sea en eso, ¿no? En la confrontación con las voces de los otros. Claro, claro. Me parece, Ceci, que esta experiencia que vos estás contando, pensaba que la filosofía surgió cuando Platón quema sus poemas, ¿no? Cuando expulsa a la poesía de la ciudad. Así Nosotros es. estamos llamando a los poetas de nuevo a la ciudad. Los estamos llamando porque si no hay un cambio de poéticas, no habrá un cambio de políticas. Uno escucha discursos muy gastados, ¿no? Discursos que dicen siempre lo mismo, palabras de sectores diversos, no me estoy refiriendo a un sector en particular, pero esas palabras están gastadas. Y por eso no hay inventiva, ¿no? Entonces, llamar de nuevo a los poetas a la ciudad, empezar a forjar en nuestros talleres una palabra diversa, distintiva, que se atreva a inventar, que se atreva a emocionarnos en el cuerpo, ¿no? Que nos toque verdaderamente, palabras que hagan
cuerpo y pasión, y entonces a partir de ahí encuentre sus nuevas figuras, sus tropos, sus retóricas inventivas. Eso realmente es un trabajo que solo se puede hacer muy desde la base de esa masa hablante, como decía Saussure, ¿no? Esa masa hablante que gesta la lengua. Y ese trabajo en esta interacción en los talleres, digamos, en los talleres de la lengua, son esenciales para poder pensar un futuro distinto, ¿no? Y para poder aliviarnos en estos periodos tan críticos, tan desconsoladores, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, totalmente, porque el alivio viene también de la red, es decir, ahí se crean lazos muy fuertes, y en esos lazos muy fuertes que se crean, y digamos, en artes conjuntas, por ejemplo, se crean lazos que van a durar toda la vida y que nos van a sostener en los momentos de enfermedad, en los momentos de desasosiego, en los momentos de falta de laburo, en los momentos en que, digamos, el mundo y el país se debaten en luchas y en cuestiones para hacer un buen reparto, digamos. La verdad es eso te sostiene, eso te sostiene. Y después, con las décadas, vos te encontrás con esa gente, y esa gente que por ahí tuviste en el taller, esas personas, esos pibes, esas pibas que son adultos y que tienen hijos, y a veces más que hijos, nietos, son personas que no han olvidado ese laburo. No han olvidado, porque ahí se han emocionado, han llorado, han hecho carne, se han enamorado, se han desenamorado, digamos, han vivido, han experimentado, y eso es traer los poetas a la ciudad, ¿no? Bueno, gracias Ceci, gracias por tu intervención, por traernos este presente y este pasado que están decididamente enlazados, y que tiene que ver con esta labor que hemos emprendido ya y que queremos continuar, que está vinculado con fortalecer nuestros lenguajes, los lenguajes verbales, los lenguajes de las artes en general, porque el discurso es lazo social. O sea, no hay palabra sin un otro, no hay palabra sin un diálogo, no hay una palabra ensimismada, porque esa se corrompe fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo dotar de nuevo de vitalidad a las palabras de nuestra comunidad, ¿no? Es eso lo que tendríamos que poder forjar en nuestros talleres. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias a vos, gracias a ustedes.